Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, yo soy su profesora Betsy Wong. El día de hoy vamos a trabajar el último bloque de esta parte de nuestro módulo intermedio, que es la semana 16. Buenos días, Johncito, Ariana. Vamos a trabajar esta semana correspondiente a los verboides. Hoy cerramos con la cerecita del pastel. Vamos a hablar sobre la funcionalidad del verboide como tal y como parte de una forma verbal compuesta a la cual conocemos bajo la denominación de perífrasis verbal. Asimismo, no quería dejar de aprovechar la ocasión para saludar a nuestra institución educativa Pitágoras por los 38 años vigentes en el mercado educativo. Es realmente un orgullo para todos nosotros, quienes somos colaboradores del Grupo Pitágoras, expresar cuán felices nos sentimos de haber formado parte de una empresa que se ha convertido en líder de opinión y en líder en el ingreso masivo a las distintas universidades del país. Incluso la pandemia, la crisis económica, no ha logrado golpearnos. Por el contrario, tomamos estos problemas como un gran impulso para actualizar modelos, para mejorar nuestras fortalezas y ofrecer el mejor servicio a ustedes, las personas que confían en nosotros, nuestros alumnos y obviamente sus padres. Bueno, sin más preámbulo, pues deseamos que todos ustedes hayan venido participando de las distintas actividades que bien su operadora académica ha estado comunicándoles en aras de festejar estos 38 años. Por eso mi pantalla está teñida de azul, porque azul implica Pitágoras. ¿Ok? En cuanto a nuestro avance, el verboide cierra un momento trascendental para nosotros también, el eje verbal. Hemos estado desde la semana 11 en el eje verbal, 6 semanas viendo al verbo. Y eso para que tú tengas un mayor alcance cuando entremos a sintaxis. ¿De acuerdo? Así que vamos a cerrar entonces con verboides. Muy atentos y cualquier cosa, abren su micrófono, pues si me preguntan o escriben a través del chat. Muy buenos días, Avi, Fiorella, Zuli. Ok, buenos días, preciosas. Empezamos entonces. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy su profesora y también servidora Betsy Wong. Nos encontramos aquí comunicándonos bilateralmente, ¿ok? En vivo a través de la plataforma de Microsoft Teams, gracias al grupo Pitágoras, nuestra querida academia que hoy cumple 38 años. Así que nuevamente reafirmamos feliz cumpleaños, Grupo Pitágoras. Ok, el tema de hoy corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabra. Y expresamente vamos a hablar sobre los verboides. Desde que comenzamos el tema, la gente suele confundir verbo con verboide, ¿cierto? Y nosotros tratamos de hacer la aclaración. A ver, veamos. Recordemos un poco primero, ¿no? El verbo, semánticamente, es aquella palabra que indica o denota acción, movimiento, estado, característica, existencia, sentimiento. Pero no hay que olvidar lo siguiente. No hay que olvidar algo trascendental. El verbo, básicamente, sacar el lápiz. El verbo, básicamente, y lo hemos repetido, es una forma
verbal conjugada o personal. ¿De acuerdo? Inés leyó, ¿ok? Este es mi verbo y gracias a ese verbo yo puedo separar en sujeto y predicado mi enunciado. ¿Ok? ¿Qué hizo Pedro? Pedro corrió, por lo tanto Pedro sujeto y corrió predicado y corrió es el verbo. Hubo. En el caso de haber, y esto lo hemos estudiado en el capítulo 12 para ser exactos, yo digo hubo viene de haber. Tú ya estás en esa habilidad. Y cuando el verbo de la oración es haber, ¿ok? Todos nosotros sabemos que automáticamente lo declaramos un verbo impersonal, el cual siempre se coloca en singular, tal cual lo estás observando, y el cual, si es impersonal, no tiene sujeto y no tiene predicado. O sea, no hay sujeto acá, se coloca en singular, pero es un verbo. Y esta oración es una oración unimembre. También dijimos, clases atrás, que el verbo haber no tiene sujeto, pero que siempre eso que hay es objeto directo. ¿Hubo un accidente? Lo hubo. ¿Te acuerdas o no? Así que el verbo haber, además de ser impersonal, siempre será también un verbo transitivo. Mira cuánta información fluye de lo que ya hemos hecho. Asimismo, sabemos cuando digo, él está, sabemos que él no está haciendo nada. Yo estoy diciendo el estado de él, ¿cierto? Este verbo yo lo reconozco como verbo copulativo. Yo este verbo ya le pregunté en mi cabeza qué o cómo y me respondió. Yo le pregunté, ¿cómo está él? Y me contestó, enfermo, enfermo él. Por lo tanto, enfermo es atributo. Recordemos que el atributo es un bloque obligatorio. ¿Te das cuenta de toda la información que ha fluido de todo lo que hemos aprendido? Comenzamos temerosos, pero después comenzamos a correr y comenzó a fluir toda la información que habían se les enseñado. Morfológicamente el verbo debe estar conjugado, es verdad, es una forma verbal conjugada. Por tanto, muestra accidentes de persona, número, tiempo, modo y aspecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Número, tiempo, modo, persona y aspecto. ¿Sí? Yo cojo cualquiera de estos verbos y yo digo, por ejemplo, corrió, y al toque yo sé que esto se separa así, que corrió viene de correr, que a correr se le suprime la terminación er y lo que te queda, esa es la raíz. Yo sé que el verbo se divide en dos, en raíz y que la otra parte se llama desinencia. Comienza a fluir todo lo que aprendí. Yo sé que este es un verbo porque es él corrió y al manifestar conjugación, automáticamente esto es considerado un verbo. Pero todo verbo proviene, mira tú lo que hice yo, corrió viene de correr. Entonces, este de acá, del que se proviene, ese es el verboide. ¿Ok? Este que termina en er nos advierte que el verbo pertenece a la segunda conjugación, porque termina en er. ¿Estamos de acuerdo? El verboide, recordemos, es una forma verbal no personal o no conjugada.
¿Estamos de acuerdo, amorcito? ¿Se entendió? Mariceli, ¿qué quieres que te repita? No te entiendo. ¿Que te repita qué? No estoy explicando nada nuevo. Simplemente estamos haciendo como un repaso de lo que hemos venido haciendo a través de estas semanas con el verbo, ¿no? Reconocer al verbo como una forma verbal conjugada. ¿Qué es eso? Que le encuentres un sujeto. ¿Estamos de acuerdo, Mariceli? A diferencia del verboide, que no se conjuga. ¿Ok? El verboide no se conjuga. Yo comer, tú comer, él comer, eso es verboide. Y corrió en el momento exacto que yo le encuentro a la persona, él corrió, allá, eso es un verbo. Y si es un verbo, los verbos tienen dos partes. Dos partes. Una se llama raíz, ¿ok? Y la otra se llama desinencia. ¿Ok? ¿Qué más hemos dicho? Que cada verbo lo reconocemos porque tiene sujeto. Inés leyó, Pedro corrió, él está. Pero hay casos donde el verbo no tiene sujeto. Pero esos también los conocemos, se llaman verbos impersonales y se caracterizan porque no tienen ni sujeto ni predicado. En cuanto a hubo, si yo le pregunto de dónde viene la palabra hubo, la respuesta será de haber. Y nosotros hemos aprendido que haber, cuando ese sea el verbo, debe siempre colocarse en singular y nunca admite sujeto ni predicado, por lo tanto se le declara un verbo impersonal, que por cierto nunca tiene OD, pero, perdón, que por cierto nunca tiene sujeto, pero siempre tiene OD, tiene OD, siempre el verbo haber tiene OD. Eso que hay, porque tú dices, hubo un espectáculo maravilloso. ¿Qué fue lo que hubo? Un espectáculo maravilloso. Eso que hay, ese es el OD, siempre. ¿De acuerdo, amorcito? Ahora, las formas no personales del verbo se llaman verboides. Son hermanos del verbo, pero no se conjugan. No tienen tiempo, no tienen número, no tienen persona. Tenemos, por ejemplo, los infinitivos. Hay apps para aprender las lenguas del Perú. ¿Ok? El verbo de infinitivo tiene las terminaciones ar, er, ir. ¿Ok? Los infinitivos pueden ser simples, con terminación ar, er, ir, simples. Por ejemplo, voy a poner los modelos. Los modelos, ¿sí? Amar es el modelo de todos los verbos de primera conjugación, o sea, de todos los que terminan en ar. Él es el modelo regular de la primera conjugación. Temer es el modelo regular de la segunda conjugación. Y partir es el modelo regular de la tercera conjugación. Y te cuento, hay una forma que se llama compuesta. Esa forma compuesta utiliza el auxiliar haber más participio. ¿Ok? Y yo te digo, haber amado, ¿no? Aquel que no se casó, aquel que no tuvo hijos, siempre dice eso, ¿no? Lo importante es haber amado. ¿Ok? Si tú lo dices. Gerundio. Y acá tenemos nuestro verboide infinitivo. ¿De acuerdo? Gerundio. Bueno, hay gerundios simples también, con terminaciones ando, yendo y endo cuando tienen doble E. Así es. Por ejemplo,
amando, comiendo, leyendo. Y también tiene su forma compuesta. Su forma compuesta. Su forma compuesta con el auxiliar habiendo. Más participio. ¿Ok? Yo te digo, habiendo dicho, habiendo ese auxiliar de dicho, y todo esto es un gerundio compuesto. Y el participio, acá está el gerundio, y el participio contado es un participio, reído es otro participio. Mira qué loco, estos participios aquí forman parte del verbo. El verbo es he contado, es un verbo compuesto. Y acá el verbo es ha reído, otro verbo compuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los participios no son simples ni compuestos. Los participios o son activos o son pasivos. Activos con terminación ante, oyente. Cuando dices el caminante, es el que camina. El oyente, el que oye. ¿Ok? Y los pasivos son los que reciben. Recuerda que activo es el que hace y pasivo el que recibe. Los pasivos terminan en ado, ido, cho, to y so. Yo te digo lo hablado. O sea, hablante es el que realiza y hablado es el que recibe. ¿Se entiende? Los ejemplos de ahí son pasivos. ¿Hasta ahí estamos claros? Simplemente estamos en la presentación, ¿no? Ok, Mariceli, me asusté. Yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó? No entendió nada. Ok, Mariceli, no te preocupes porque justamente yo les doy ese tiempo a los que al inicio, ¿no? Estamos haciendo como una reflexión de lo que hemos venido realizando en estas semanas. Ujú. Tú me decías, puedes repetir la clase, ¿no? O sea, porque llegaste tarde, claro. Ya te entendí. Yo lo entendí de otra manera. Ok, mi amorcito. ¿Se entendió, bebés? Hasta ahí vamos bien. Entonces, el verbo tiene dos formas. ¿Dos formas o tres formas? El verbo tiene tres formas no personales, a las cuales las llamamos verboides. Estos verboides pueden ser infinitivos, ¿sí? Infinitivos, pueden ser gerundios o pueden ser participios. Son los tres tipos de verboides que hay. Los infinitivos pueden discurrir en simples o compuestos, igualmente los gerundios, pero los participios son o activos o pasivos. ¿Está bien? Sí. Sigamos. Comencemos. El infinitivo es una forma no personal del verbo que presenta las terminaciones ar, er, ir en su forma simple. ¿De acuerdo?
y haber más participio en su forma compuesta. Fíjate tú, los que terminan en ar se dice que son de primera conjugación, los que terminan en er de segunda conjugación y los que terminan en ir de tercera. ¿Cómo funciona un verboide infinitivo? Funciona como sustantivo. ¿Y sabes cuál es el truco? Se le puede anteponer un artículo. Ese es el truco. ¿Qué artículo? El artículo él, lo estás viendo con tus ojos, ¿ok? Necesitamos redundar para que la gente entienda. El cantar. Cantar es un verboide, ¿cierto? Claro, un verboide infinitivo simple. Tengo que hacer toda esa descripción. Y acá cantar funciona como sustantivo. Es como si dijera el canto de las aves me agrada. Está presentado por un determinante artículo definido que me hace presuponer que esto es un sustantivo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, si yo te digo, el comer excesivo hace daño, también acepta el artículo. Entonces, comer también es un verboide infinitivo simple que está funcionando como sustantivo. Este es un determinante artículo definido también. Y eso refleja el sentir del momento. Sentir es un sustantivo. Está nominalizado por el determinante artículo definido el. ¿De acuerdo? Asimismo, un verboide infinitivo puede configurar o formar parte de una perífrasis verbal. Sabemos que la perífrasis verbal es la presencia de varias palabras con el valor de un verbo, donde hay un auxiliar que justamente auxilia a un verboide, que se convierte en la idea principal de la perífrasis. Claro que sí. Cuando yo digo va a cantar, el verbo auxiliar pierde su connotación de ir. Va a cantar significa cantará. Va indica futuro. No se refiere al verbo ir. Cantar es la idea principal semánticamente hablando. Todo esto es un verbo, uno solo. Pero como está configurado por varias palabras, es por eso que se llama perífrasis verbal. Siempre que tenga auxiliar más verboide, es perífrasis verbal. Ahora, nosotros hemos estudiado que las perífrasis verbales pueden ser aspectuales o modales. Esta va a cantar indica futuro. Entonces, siempre que indique tiempo, ¿ok? Siempre que involucre a la palabra tiempo, es una perífrasis verbal aspectual. Acuérdate, ¿ah? Siempre que indique cuestiones temporales. Debe comer. Deber no se refiere a deuda, ¿sí o no? No se refiere a deuda. Al igual que arriba, ir no se refiere a dirigirse. ¿Por qué? Porque perdió esa connotación, porque está funcionando como verbo auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, deber modifica comer. ¿Estamos de acuerdo? Este es el verbo principal. Nuevamente, tenemos una perífrasis verbal que no está indicando tiempo, está indicando obligación. Y cuando la perífrasis verbal señala obligación, se llama modal. Cuando indica obligación, posibilidad, se llama modal. ¿De acuerdo? Ahora, seguro
debe de sentir. Mira la diferencia, esto es normativo, ¿ah? Cuando tú tienes deber como auxiliar pegadito al infinitivo, ahí señala obligación. Cuando tienes una perífrasis verbal con deber e infinitivo, pero en el medio tiene un de, ahí ya no indica obligación, ahí indica probabilidad. Y cuando la perífrasis verbal indica probabilidad, también es modal. ¿Ok? Entonces, date cuenta los dos casos. Puede funcionar como sustantivo o puede funcionar como parte de una perífrasis verbal. Algo importante, tú ya estás para eso. Recordemos que un verboide puede constituir proposiciones subordinadas. Uy, comienzan nuestros problemas. Un ejemplo. Ok, yo te digo, sentir miedo no te conviene. Mira, concéntrate. Aquí tú tienes un verboide, ¿cierto? ¿Cuál es el verboide? Sentir, ¿cierto? Este es el verboide. No tiene nada que ver con el verbo. Entonces, este verboide funciona como núcleo de algo. ¿Cómo se llama ese algo de lo que es núcleo? Se llama proposición subordinada. El verboide siempre ha querido perfilarse como verbo, pero no lo es. No es un verbo. Pero va a admitir los mismos complementos que el verbo admite. Un verboide también puede tener objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, atributos, predicativos. Yo te digo, ¿sentir qué? Sentir miedo, sentirlo. Este es objeto directo del verboide. Así se analiza la proposición subordinada. Ahora, me salgo de esa proposición y marco al verbo. Conviene. Este es mi verbo principal que funciona como núcleo del predicado. Mira qué trascendental. Para hallar al sujeto y al predicado, yo le pregunto siempre al verbo, oye, ¿qué cosas no te conviene? Sentir miedo. O sea, la proposición subordinada asume rol de sujeto expreso. Te cuento algo más. Cuando el sujeto es una subordinada, todo el sujeto funciona como núcleo del sujeto. Esto de núcleo yo de es el análisis de la proposición subordinada. Toda proposición subordinada con verboide tiene núcleo y complementos. A nivel de oración, le pregunto al verbo principal por el sujeto y si el sujeto es una subordinada, toda la subordinada funcionará como núcleo de sujeto. Ahora, lo que queda, no te conviene, es mi frase verbal predicativa porque el verbo es de acción que funciona como predicado verbal. Ahora, no habla del verbo, es un circunstancial de negación y nosotros hemos aprendido que me, te, se, nos y os pueden funcionar como objeto directo o indirecto. Solo basta cambiarlo por lo para saber si es o de o por le para saber si es oí. Y yo digo, no le conviene, esto es oí. Y ya está. Todo esto es una oración
bimembre porque tiene sujeto y predicado. Además, siempre que contenga una subordinada, será una oración compuesta subordinada. Por eso es importante que tú manejes los verboides. Ahora, como ya lo habíamos planteado, también existen verboides infinitivos compuestos con el auxiliar haber. Haber leído es un verboide, ¿cierto? Es bueno, el verbo es. Este es el verbo. Esto es un verboide, infinitivo compuesto. Acá igual, acá es debiste haber estudiado. Acá funciona como perífrasis verbal, o sea, el verboide es parte de la perífrasis verbal. Eso es lo que tenemos que ir, ¿no?, descubriendo. ¿Se entendió? Hemos subido un poquito el nivel. ¿Todo el mundo entendió? ¿Cómo que ya volaste, John? No, no vueles. Yo te agarro de la patita, no vueles, Johncito. ¿Entendiste, Johncito? Mariceli dice que sí, Alvarito dice todo claro. Johncito, ¿qué cosas no entendiste, mi amor? Ah, ya, está claro, dice Johncito. Poco a poco, chicos, poco a poco. Yo les estoy metiendo poco a poco las ideas para que ustedes vayan teniendo más fortaleza. ¿Ya? Ok, sigamos. El participio, uy. El participio son formas no personales del verbo, o sea, verboides, que en su gran mayoría terminan en ado y en ido. Pero están las excepciones, a las cuales, mira, estas como son las recurrentes, los llamamos regulares. Son participios regulares, que según la teoría de Chomsky son las que manejan los niños. Cuando eres chiquito, tú dices ponido en lugar de puesto, dices rompido en lugar de roto, ¿cierto? Incluso dices ha sido en lugar de hecho. Manejas las formas regulares. Las formas irregulares son simplemente excepciones. Aprendes que no es rompido sino roto. Aprendes que no es decido sino dicho. Estos participios, ¿ok?, pueden funcionar, mira tú, a veces como adjetivo y a veces como parte de una perífrasis verbal. Pero yo debo decirte que también a veces funcionan como sustantivo. ¿Ok? Sí, vamos a poner acá. Ocasionalmente funcionan como sustantivos también, sí. Y acá tiene que fluir lo que hemos aprendido. Yo te digo, lo dicho o lo declarado, ¿ok?, no será tomado en cuenta. El verbo es no será tomado, no lo tomarán en consideración. Será tomado, el verbo ser es auxiliar de participio. Ser más participio siempre forma una perífrasis verbal. ¿Ok? Ahora, yo te pregunto, ¿qué cosa no será tomada en cuenta? Lo declarado. Eso es una frase nominal que funciona como sujeto expreso. ¿Te acuerdas que el lo artículo neutro convertía en sustantivo a los adjetivos y a los verboides participios? Así que declarado se volvió sustantivo, por eso que funciona como núcleo del sujeto. Acá funciona como sustantivo, porque lo, que es modificador directo y que es un artículo neutro, lo convirtió en sustantivo. No será tomado en cuenta, no siempre funciona como circunstancial de negación, y en cuenta
no será tomado es un circunstancial de modo. En análisis y oraciones, todo lo que modifica el verbo funciona como circunstancial. Esta parte de acá es una frase verbal predicativa, porque el verbo tomar es un verbo de acción que funciona como predicado verbal. Y todo es una oración bimembre y simple. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Ahora veamos por acá. El niño amado. Amado está hablando del niño. Entonces acá amado está funcionando como adjetivo. Acá dice leído el periódico. Si niño es un sustantivo y periódico es un sustantivo, pues acá leído está funcionando como adjetivo. Experiencia es un sustantivo y vivida está hablando de la experiencia, es un adjetivo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, mira aquí, dice siempre ha amado. El verbo haber, que es parte de la conjugación tradicional de los verbos, funciona como auxiliar de amar y juntos forman una perífrasis verbal. El verbo ser, te lo dije hace ratito, es auxiliar de verboides participios y forman una perífrasis verbal. Igual acá, habría vivido constituye una perífrasis verbal. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ok, yo debo decir también que existen un segundo tipo de verboides. Existen los participios, porque estos de acá, todos estos, ok, se llaman participios pasivos, ok. Hay unos que se llaman activos, ok. Por ejemplo, si yo te digo esta clásica, ¿no? Mira, muertos vivientes. Mira tú, qué loco. Muertos es un sustantivo y vivientes es un adjetivo. Pero retrocede, retrocede, claro que sí. ¿Qué cosa es muerto? ¿De dónde salió muerto? De morir. Termina en to. Esto es un verboide participio pasivo, porque los que terminan en ado, ido, cho, toso, son verboides participios pasivos, que funciona como sustantivo acá. Y como vivientes está calificando a los muertos. Mira, este termina en yente. Este es un verboide participio activo. ¿Sí? Si yo te digo los amantes, o sea, los que aman, amantes, es también un verboide participio activo que funciona como sustantivo porque está presentado por un artículo. Este es un determinante artículo y esto está funcionando como sustantivo. ¿Se entiende? ¿Entendiste, bebé? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok. Bien, Sebastián, gracias por contestar. Ujú. Vamos entonces, tomen captura, no se queden solamente con lo que uno dice o lo que dice la PPT, o sea, hay muchas cosas que están fluyendo, que deben formar parte de nuestro conocimiento profundo, ¿sí?
Y luego están los gerundios. Los gerundios son formas no personales o verboides con terminación ando o terminación yendo y que también tienen forma compuesta. Pero estos suelen funcionar de dos maneras, como adverbios, ¿ok? O como perífrasis verbales, parte de una perífrasis verbal. Mira, terminan en ando, terminan en yendo. En ando terminan los de primera conjugación, o sea, los que provienen de la terminación ar. Los de segunda conjugación terminan en yendo o en endo cuando tiene doble E por lo general. Y los de tercera conjugación con terminación ir también terminan en yendo. Acá el verbo es se baña. Ese es mi verbo. ¿Cómo se baña? Cantando. Cantando se baña. Les cuento algo. La única palabra, lo vamos a poner acá, la única palabra que modifica al verbo es el adverbio. ¿Ok? Morfológicamente, la única palabra capaz de modificar al verbo es el adverbio. Ojo, única. La única que modifica el verbo es el adverbio. Entonces, cantando se baña. Es como si dijera así se baña. Entonces, esto de acá cantando es un verboide, ¿ok? Gerundio, simple, que al responder a la pregunta cómo y hablar del verbo, funciona como adverbio, en este caso, modal. Pero cuando funciona como adverbio hay que tener en cuenta algo. El gerundio solamente puede señalar dos cosas. Un hecho anterior a la acción principal o un hecho simultáneo a la acción principal. Jamás un hecho posterior. Entonces yo te pregunto, ¿cómo se baña? Cantando. O sea, él canta mientras se baña. Eso quiere decir, sí. Entonces está señalando simultaneidad. Y cuando el gerundio señala una acción simultánea a la acción principal, su uso es correcto. Entonces, eso debemos ponerlo. El gerundio cuando funciona como adverbio, únicamente señala anterioridad o simultaneidad. Ojo con eso. Eso es importantísimo porque esto es normativo. Anterioridad o simultaneidad. Acá tenemos el segundo verbo, camina. Ver. ¿Cómo camina, chicos? Leyendo. O sea, camina y lee. Mientras camina, lee el periódico. Entonces, igualito que el de arriba. Eso es un adverbio modal que está señalando simultaneidad. Entonces, esto es correcto. María habló sintiendo orgullo. Ok, parece ser que los tres indican simultaneidad, porque mientras hablaba, se le percibía orgullosa. Entonces, esto es un adverbio modal que señala simultaneidad. Es correcto. Ahora, también puede formar parte de una perífrasis verbal. Cuando el verbo auxiliar es el verbo estar. Estar siempre es auxiliar de gerundio. Siempre. Entonces, esto es una perífrasis verbal. Cuando el verbo auxiliar
es el verbo seguir. Seguir también suele ser auxiliar de gerundio. Entonces tengo que memorizar quiénes son usualmente los verbos auxiliares de gerundios. Y esto también es una perífrasis verbal. Aquí tengo acabó, sintiendo. O sea, sentía vergüenza. Aquí acabar también es auxiliar de nuestro gerundio y forma perífrasis verbal. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice por acá? Que hay gerundios compuestos, ya lo habíamos dicho, con el auxiliar habiendo. Si tú me dices cuál es el gerundio compuesto de amar, yo te diré habiendo amado, de comer, habiendo comido, ¿ok? Habiendo sacado los datos, logró resolver el problema matemático. Acá el verbo es logró. Logró es mi verbo principal. Y yo te pregunto, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Habiendo sacado. Esto de aquí, habiendo sacado los datos. Esto de acá ocurrió primero. Habiendo sacado los datos, logró resolver el problema. Esto funciona como adverbio modal, pero está señalando anterioridad. O sea, primero recabó los datos y después logró resolver el problema. Entonces esto ocurrió antes. Entonces cuando el gerundio marca una idea que ocurre antes, es correcta su forma. Lo que no hace el gerundio nunca, y lo vamos a poner por acá con rojo, vamos a poner el gerundio jamás señala posterioridad, consecuencia, ni modifica sustantivos. Eso es muy importante que lo tengas en tu cabecita. ¿Ya? ¿Tú habrás escuchado alguna vez o habrás visto escrito hombres trabajando? ¿Has visto eso? Pues eso es incorrecto, porque trabajando es un verboide gerundio y los gerundios no modifican nombres. ¿De acuerdo? Tampoco puedo decir me caí rompiéndome la pierna. No, pues, porque la rotura de tu pierna fue un hecho posterior a tu caída. No puedes usar gerundio para señalar hechos posteriores, solo para señalar hechos anteriores a la idea principal o hechos simultáneos a la idea principal. ¿Se entendió? Eso es normativa del verboide gerundio. ¿Se entendió? ¿Todo clarito? ¿Qué me dicen el resto? Arianita dice, sí, Miss, todo claro. ¿Qué dicen los demás? No se queden calladitos, ¿ah? Zuli dice, ok. Abigail también, Johncito también. ¿Todo claro, amorcito? ¿Sí? Ok. Y el uso del gerundio ahora se te tiene que hacer más fácil, ¿no? Porque yo te venía explicando. Claro, mira tú. Dice, uso correcto, acción simultánea. Luis come. ¿Cómo come? Mirando la televisión. ¿Ok? Mira, come es el verbo principal. ¿Cómo come? Así come, mirando la televisión. Esto es un verboide que funciona como adverbio modal y está señalando un hecho simultáneo a la acción principal. Y algo que te dije hace un rato, el verboide forma, cuando es principal el verboide,
Acá el verbo es este. Este es el núcleo del predicado. Este verboide está separado del verbo. Esto de aquí se llama proposición subordinada. ¿Te acuerdas que te dije que el verboide es el núcleo de una subordinada? Donde mirando es el núcleo. Y la televisión mirándola es objeto directo. ¿Estamos de acuerdo? Porque se puede analizar el verboide, ¿no? Que es parte de una estructura que se llama subordinada. Mira, aprendió ese tema practicando antes. O sea, aprendió. ¿Cómo aprendió? Practicando. Inclusive te pone antes para que tú te des cuenta, ¿no? Que está señalando aquí un hecho anterior, anterioridad. ¿Cómo aprendió? Practicando. ¿Me entiendes? Esto es un adverbio, aprendió así, modal, que es núcleo, antes es un circunstancial de tiempo. Este pedazo de acá igualito, es una proposición subordinada. Terminando la tarea, podrá salir. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿En qué momento podrá salir? Si terminas la tarea. O sea, esto está indicando anterioridad. Anterioridad. Acuérdate que solo señala anterioridad o simultaneidad. Acá señala anterioridad. ¿Ok? Acá también señala anterioridad. Y acá señala simultaneidad. ¿Me entiendes? O sea, primero termino la tarea y luego salgo. Entonces, terminando, salgo. ¿Ok? Acá es adverbio modal. Aquí es adverbio temporal. Terminando ¿qué? La tarea, terminándola, este pedacito de acá ya sabemos que se llama proposición subordinada. Que está funcionando como circunstancial de condición, ¿no? Terminando la tarea, si terminas la tarea, también podría ser al terminar la tarea podrá salir, podría considerarse un circunstancial de tiempo. Pero mira lo incorrecto y a veces uno no lo nota. Anotó el gol ganando el encuentro. Los periodistas suelen armar ese tipo de estructuras. Anotó el gol, este es el verbo. Ganando, este es el verboide. Perdóname, pero esta ganancia, ¿cuándo ocurrió? ¿Antes de anotar el gol? ¿Mientras anotaba el gol o después de que lo anotó? Bueno, este triunfo ocurrió después de la anotación del gol. Entonces el gerundio no señala posterioridad. Tampoco modifica a nombres. Te lo puse con rojo en la PPT anterior. Trajo una bolsa, sustantivo, conteniendo dinero. Trajo una bolsa conteniendo dinero. ¿Ok? Salieron los manifestantes oponiéndose al gobierno. Incorrecto, porque los gerundios no modifican sustantivos. Y vi a Rosita saliendo de la tienda. La vi. ¿Por qué está mal? Vi a Rosita saliendo de la tienda. Porque es ambiguo. Porque puede que yo sea la que está saliendo de la tienda o puede que sea Rosita. Hay esa doble interpretación y por eso está mal construido, porque la ambigüedad no es permisible en el discurso formal en castellano. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos.
A ver, indica el gerundio utilizado de manera correcta o incorrecta. Mira, marquemos el verbo, supo. Verbo principal. ¿Cómo supo la verdadera historia? Leyendo el libro. Primero leyó y luego descubrió la verdad. Entonces esto señala anterioridad. Entonces su uso es correcto. Encontró una mochila. La mochila es un sustantivo. Los gerundios no modifican nombres. Entonces no se puede decir la mochila conteniendo, sino encontró una mochila que contenía balas. Le cayó la pared. Eso indica consecuencia. Y los gerundios no señalan consecuencia. Le cayó una pared y por eso se murió minutos después. Yo no puedo con el gerundio señalar consecuencia y lo pongo. El gerundio no señala consecuencia. Expliqué la clase leyendo sus mensajes vía chat. O sea, primero leí los mensajes y luego expliqué la clase. Entonces, esto señala, leyendo señala anterioridad. Se necesita técnico. Técnico es un sustantivo. No puedo decir se necesita técnico teniendo experiencia. Que tenga experiencia, sí. El carro se chocó. Esto es una consecuencia. Y el gerundio no señala consecuencias. Entonces, anulado el gerundio. El carro se chocó y cayeron los pasajeros. Ley es sustantivo. Y lo ponemos. El gerundio jamás modifica nombres. El gerundio jamás modifica nombres. ¿Ok? Se promulgó la ley que regula, no regulando, la norma que indica la medida será modificada. Viendo que lo perseguían, se escondió. Primero vio que lo perseguían y luego se escondió. Entonces acá señala anterioridad. Y cuando señala anterioridad, su uso es correcto. Muchos estudian, yo por ejemplo, yo sin música no soy nada. ¿Cómo estudio? Escuchando música. Ya estoy acostumbrada a esa cortina. Acá señala simultaneidad. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Se entendió con el ejercicio más claro? ¿Cómo vamos, bebés? ¿Se te hizo más fácil con el ejercicio? Ok, chévere. Ahora, ya que tienes afiatado el verboide, tenemos que esclarecer este concepto que lo vimos en la semana número 13, cuando vimos clasificación morfológica del verbo y tocamos la perífrasis verbal. Acá está mucho más detallada. La perífrasis verbal es la asociación de dos o más verbos, dice, que transmiten una única idea verbal y forman una unidad sintáctica indisociable, o sea que no se separa. Si yo te digo Inés va a estudiar medicina, se entiende que Inés estudiará medicina. Eso es lo que se entiende. El verbo, el verbo auxiliar, el verbo auxiliar pierde su connotación original.
O sea, acá el verbo auxiliar es ir, pero cuando yo te digo va a estudiar medicina, la acción de ir se perdió. Cuando es auxiliar, el verbo pierde su significado de origen. ¿Ok? El verboide es estudiar. ¿Ok? A veces aparece en el medio un enlace, como en este caso, y a veces no, como en este otro caso. Pedro está leyendo a Borges. El verbo auxiliar es estar y el verboide asume rol de principal. ¿De acuerdo? Ha cambiado mucho ahora. El verbo auxiliar es saber y el verboide es cambiado. ¿Ok? El verbo auxiliar es un verbo conjugado que no tiene significado. Te dije, pierde su significado. Ya no me refiero a ir, ya no me refiero a estar o a ver, pierde su significación. El verbo principal es el que aparece con estructura de verboide. El verbo principal de una perífrasis es el verboide. Él es el que contiene la semántica más importante de la secuencia. Él viene cantando por la calle. Viene cantando por la calle. No es perífrasis. Él viene. Se refiere al verbo venir. Entonces no es perífrasis. ¿Cómo viene? Cantando. Acabamos de ver esto. Así viene. O sea, viene y canta. Mientras viene está cantando. Este verboide gerundio está funcionando como adverbio modal que señala simultaneidad. Así que su uso es correcto. Como palabra es un verboide gerundio. Pero observa el ejemplo 2. El libro viene costando caro. ¿Acaso acá se refiere a venir, de regresar? No. Viene costando, tienes que ver el sentido también. Viene costando caro, viene costando, vengo gastando. No es que estás viniendo. Se perdió esa idea. Ah, vengo gastando $100,000. Ok, vengo gastando. Ahí la idea principal la tiene costar. Entonces, esto es una perífrasis verbal. Tienes que fijarte en eso. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya sabemos que el verbo auxiliar pierde su connotación informativa y que es el verboide quien se convierte en la idea principal. ¿Ok? Ejemplos de formas perifrásicas. Perífrasis con infinitivo. ¿Quiénes suelen ser auxiliares de infinitivos? Ahí tienes una buena lista. Deber, ¿no? Cuando yo te digo debe de costar, debe de querer. Cuando la diferencia, yo ya te le dije, cuando aparece la preposición de en el medio, esto de acá indica posibilidad. ¿De acuerdo? Poder. Carmen podrá ver esa película. Posibilidad también. Suele pensar. Esto indica algo en desarrollo. ¿Ok? Tiene que ver con tiempo, ¿no? Entonces, esta perífrasis es aspectual. ¿Te acuerdas que te lo dije? Ha de postular. Tienes que participar, eso es obligación. Va a pasear, eso tiene que ver con tiempo. ¿Sí? Perífrasis verbal de participio. Susana había estudiado costura. El joven es acosado. Acuérdate que esta estructura, ser más participio, es una estructura pasiva, propia de la voz pasiva. Y con gerundio, los auxiliares son estar, está pateando la pelota, llevar más gerundio, lleva leyendo una hora. No se refiere a la acción de llevar, sino a la duración de la acción. Sigue
necesitando oxígeno, ¿ok? No es que lo está siguiendo a alguien. Continúa mirando José y anda pintando las paredes, ¿de acuerdo? Así formamos nuestra perífrasis verbal. Hoy va a ser un gran día, solo tienes que creerlo. Por ejemplo, ¿no? Chévere, todo claro. Y aspectos de la perífrasis. Aquí nuevamente concentraditos. Dice, las aspectuales añaden matices sobre el desarrollo de la acción. Eso tienes que sentarte en casa y aprenderte los nombres que son un tanto complejos. Por ejemplo, su hermano va a hacer los deberes. Ingresivas, ¿no? Van a llegar. Ingresivas porque es algo que va a ocurrir. Las incoactivas señalan el momento en que la acción inicia. Empezó a llorar, comenzó a hacer sus tareas. Durativas, que indican continuidad. Continúa haciendo sus tareas. Esas son durativas. Terminativas, expresan acción acabada recientemente o interrumpida. Su hermano terminó de hacer los deberes. Frecuentativas, suele hacer los deberes en su habitación. Reiterativas, volvió a cometer el mismo error. Entonces, hay que acordarse de estos nombres, por favor. Las perífrasis verbales aspectuales pueden ser ingresivas, incoactivas, durativas, terminativas, frecuentativas y reiterativas. Ya depende de ti si lo repasas, si lo lees N veces hasta que se te quede. Yo sé que se te olvida el toque, pero hay que intentar grabar la información en la cabecita. ¿De acuerdo, amorcito? Te dije, había perífrasis verbales aspectuales, por eso dice aspectos de la perífrasis. Supongo yo que estás entendiendo que por eso se llaman perífrasis verbales aspectuales. Y estas de acá se llaman perífrasis verbales modales. Las modales indican obligación o mandato, indican posibilidad, indican duda o probabilidad, indican capacidad o autorización, indican aproximación. Dice, Pedro debe venir mañana. Este deber no se refiere a deuda, se refiere a obligación. Podría invitarte a la fiesta. Esto indica posibilidad. Deben de ser las 11. También indica probabilidad. Pedro puede resolver. Esto indica capacidad. Viene a costar 1000 soles. Más o menos, ¿no? Aproximación. Yo creo que está fácil. Solo hay que aprenderse los nombrecitos, nada más. Ya lo tienes. Y relacione correctamente las perífrasis verbales con el significado que expresan. Mira tú este ejercicio interesante. Muchos abogados suelen sustentar sus argumentos. ¿Ok? Con la C dice, suelen, indica hábito, pues. Soler indica algo que suele pasar, que lo hago constantemente. Entonces, con la C, habitualidad. Te lo he desarrollado para que tú puedas practicar. Deben de prepararse en ciencia política.
deben de prepararse como una posibilidad. Acuérdate que deber con el de en el medio indica posibilidad. Para que indique obligación, tiene que quitarse el de. Si dice, nosotros vamos a conseguir el ingreso a la universidad, vamos a conseguir, dice, tiene valor ingresivo. No me acuerdo que era valor ingresivo. Retrocede, pues. Valor ingresivo, ¿qué era? A ver, lee. Ingresivas indican acción inminente o que está a punto de iniciarse. Allá, algo que va a ocurrir sí o sí. Eso es lo que señala. Valor ingresivo. Ok, ya lo tengo. Las fábricas están contaminando el medio ambiente. Ok, valor durativo. Durativo es que está ocurriendo en el momento cuando hablas. Están contaminando ahorita. Si te digo, acaba de finalizar, acaba de entrar, ok, esta tiene valor terminativo. Acaba de finalizar el primer tiempo del partido. El presidente empezó. Cuando se inicia la acción, ¿eso cómo se llamaba? Incoactivo. Se muestra la acción justo en el momento en que empieza. Juan, debes votar. No dice debes de votar. Dice debes votar. Ahí es obligación. H. Con D, acuérdate, es posibilidad. Y ese partido político volvió a obstruir. ¿Qué es eso? Reiterativa, o sea, que ya había obstruido la justicia y lo ha vuelto a hacer. Por ejemplo, esa última ha venido en examen de admisión San Marcos. La pregunta del examen hablaba sobre perífrasis verbales, modales y aspectuales. Y la pregunta estelar fue, señale el enunciado cuya perífrasis verbal tenga valor reiterativo. Esa fue la pregunta de examen de admisión San Marcos. Un relleno previo, que es el DECO, donde dice la perífrasis verbal es una estructura verbal que tiene el valor de un verbo y que está constituida por verbo auxiliar más verboide o verbo auxiliar más enlace más verboide, pudiendo ser aspectual o modal. Señale usted el enunciado cuya perífrasis verbal tenga valor reiterativo. Y la respuesta fue una oración como esta. Volvió a obstruir la justicia. Porque volver a indica que ya había pasado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, eso es. Muy bien. La gente dice que sí, que está más claro. Ok. Acá tenemos verboides. Miremos. Nunca había visto un perro que le fuera tan fiel y leal a su dueño. Acá estamos observando, ¿no? Un verboide que forma parte de una perífrasis verbal. Acá también, ¿no? Debes cuidar, deber, funciona como auxiliar de verboides infinitivos. Construcciones de gerundio que ya te expliqué. Paseando por la calle me encontré con tu amiga. Primero paseaba y luego me encontré. ¿Ok? Acá dice, no estudies escuchando música. Acá señala simultaneidad. Conociendo tus antecedentes, no quiso comentarle nada. O sea, esto es anterioridad. Colaborando todos, primero colaboramos y luego lo conseguimos. Anterioridad. Aún perdiendo, o sea, perdió, esto es anterioridad, pero puso buena cara.
más aspectos normativos, para que te quede claro el uso del verboide gerundio, que es donde la gente suele equivocarse mucho. Mira, Luis camina silbando, o sea que camina y silba al mismo tiempo, simultaneidad. La acción que expresa el verbo se hace después que la que expresa el gerundio. El verbo 2 y el gerundio 1 dice, pensando en el problema, primero pensó y luego encontró la solución, entonces es correcto. Sin embargo, cuando digo, llegó a la clase sentándose al lado de Carlos, no pues, esto ocurrió después. Primero llegó a la clase y después se sentó y el gerundio no señala posterioridad. Acá, trajo una carta conteniendo malas noticias. No puede ser porque carta es un sustantivo y los gerundios no modifican sustantivos. Yo debo decir trajo una carta que contenía malas noticias. El participio, ¿no? Ya hemos hablado de él. Estos simplemente están aclarando todo lo que hemos explicado. Pocas veces lo usamos como sustantivo. Sin embargo, hay esa posibilidad. Si digo, el abuelo de mi amigo era una de los desaparecidos, acá desaparecidos está funcionando como sustantivo. Si yo te digo, oye, tengo que regalar la ropa usada. Usada viene de usar, es un verboide. Participio, terminación ado en femenino, pero que está modificando a ropa y por ende funciona como adjetivo. Y también puede constituir una perífrasis verbal como en esta oración. Yo he comprado un nuevo carro. Perfecto. He comprado es el verbo. Y les cuento que hay participios regulares con terminación ado, ido e irregulares con terminación chotoso. De abrir es abierto, no es abrido. De cubrir, cubierto. De decir, dicho. De escribir, escrito. De hacer, hecho. Uy, uy, uy. Con impreso hay un problema, porque impreso tiene doble participio. Existe impreso, que es el irregular, pero también tiene imprimido, tiene de las dos formas. Este es regular. De morir muerto, de poner puesto, de resolver resuelto, de romper roto, de satisfacer satisfecho. Chicos, hay un montón de gente que dice satisfacido. Eso no existe. De ver visto y de volver vuelto. Y asimismo tenemos dobles participios. Por ejemplo, de atender, tengo atendido y atento, de concluir, concluido y concluso, de corregir, corregido y correcto, de expresar, expresado y expreso, de extender, extendido y extinto, de consumir, consumo y consumido, de freír, freído y frito, de incluir, incluido incluso, de fijar, fijado, fijo, de extinguir, extinguido, extinto, de abstraer, abstracto y abstraído, de comprimir, compreso y comprimido, de imprimir, impreso, imprimido, de bendecir, bendecido y bendito, de corromper, corrupto y corrompido, de recluir, recluso y recluido, de convertir, convertido y converso, de absorber, absorbido y absorto, de confesar, confesado y confeso. ¿Tú has escuchado esta expresión? Mira, cuando el asesino se declara culpable, se le llama, para los que van a estudiar leyes, asesino confeso. No se dice asesino confesado, porque confesar tiene doble, pues confesado y confeso. Pero el, el confeso acá funciona, este es un sustantivo, este de acá funciona como adjetivo. Pero cuando quieres formar el verbo compuesto o la perífrasis verbal, dirás ha confesado. Acá el verbo es ha confesado. No dices a confeso. Esta es la perífrasis verbal. Esta duda la tienen muchos. De proveer es provisto y proveído. Mira tú, freír. ¿Cuántos de ustedes de repente no se dan cuenta? Tú dices carne frita, tú no dices carne freída. Y carne es un sustantivo y frita es el adjetivo. Y luego dices he freído carne. Ahí he freído
es una perífrasis verbal. ¿Qué mis? ¿Se dice freído? Lo estás viendo, porque tienen doble. Mira, tú dices, he atendido, he concluido, he corregido. O sea, los que terminan en, cuando tienen doble, el que termina en ado y en ido forma parte de la perífrasis verbal. Y el otro funciona como adjetivo. O sea, tú dices, he atendido, he concluido, he corregido, he expresado, he extendido, he consumido, he freído, he incluido, he fijado, he extinguido, he abstraído, he comprimido, he imprimido, he bendecido, he corrompido, he recluido, he convertido, he absorbido, he confesado, he proveído. Y como adjetivo, ejercicio correcto, tema expreso, campo extenso, ¿ok? Fuego extinto, precio fijo, no es precio fijado, es precio fijo, viene de fijar. ¿Ok? Tema incluso, no tema incluido. ¿Ves que hablamos mal? Hablamos mal. Tú dices, niño bendito, no niño bendecido. Bendecido es parte de la perífrasis verbal, he bendecido mi auto. ¿Ok? Y con eso hemos terminado la exposición. Veamos algunas preguntas antes de rendir la práctica. Alternativa en la que se ha usado correctamente el gerundio. Terminó la escuela. A ver, tú dime. Terminó es el verbo. Esto de acá se supone que para que sea correcto debe haber ocurrido o antes o durante la acción principal. ¿Terminó la escuela estudiando ingeniería como su padre? No, porque eso es un hecho posterior. Entonces tengo que decir y estudió ingeniería como su padre. ¿Encontró un álbum? No, pues mis, álbum es sustantivo y los gerundios no modifican sustantivos. Debo decir un álbum que contenía recuerdos muy tiernos. Ganó la competencia. Este ocurrió después, entonces está mal, y obtuvo la medalla de oro. Ella lo saludó, este es el verbo. ¿Cómo lo saludó? Dándole un fuerte abrazo. O sea, lo abrazaba mientras lo saludaba. Esto indica simultaneidad. Entonces, cuando el gerundio señala simultaneidad, es correcto. ¿Te das cuenta? ¿En qué caso se ha usado correctamente el gerundio? A ver, caminando hacia la derecha encontrarás. O sea, primero caminas hacia la derecha y luego encuentras. Entonces acá está señalando anterioridad. Esta es la clave. Acá dice postuló. Postuló a la católica. Su ingreso fue después. Primero postuló y luego ingresó. E ingresó, debe decir. Encontraron el bolso. Como el bolso es un sustantivo, los gerundios no modifican nombres. Entonces debo decir que contenía todos sus documentos. Le dio un golpe, eso ocurrió primero, y ese golpe le generó la molestia a muchos, ¿ok? Y debo decir, y ello generó. ¿Por qué? Porque los gerundios no señalan consecuencia. ¿Queda claro? ¿Queda claro, preciosos? A ver, sus respuestas, no sean chistosos, ¿ah? Sus respuestas. Miren que yo, siempre que resuelvo, les resuelvo todo. Yo no les doy una clave. Yo les resuelvo todo para que ustedes vean por qué sí y por qué no salió esto. Señale la oración que haga uso incorrecto del gerundio. A ver, caminando por las calles de una ciudad que no reconozco, primero caminé y después lo encontré. Entonces esto es correcto. Esto es correcto. Durante la madrugada del viernes, dos autobuses se estrellaron frontalmente. Este es el verbo. Se estrellaron, pero los muertos fue después del choque. Entonces digo, y resultaron muertos todos, porque eso es una consecuencia. El gerundio no señala consecuencia. Entonces esta es la incorrecta.
esta de acá. Cortázar estaba escribiendo, acá está como parte de una perífrasis verbal, porque estar siempre es auxiliar de gerundio. Su más elocuente novela, cuando descubrió que su vida había sido miserable. Vito rezaba por su vida. Rezaba. ¿Cómo rezaba? Respirando. Eso indica simultaneidad, entonces es correcto. ¿De acuerdo? Aquí leemos el texto, mira, es un párrafo y tenemos que descubrir cuál es correcta. Hace algunos meses apareció una noticia en los diarios de Florida. Eso está mal, porque estoy hablando de la noticia y los gerundios no modifican nombres, entonces debe decir que sorprendió a los lectores. Un rayo cayó sobre un árbol y explotó en 1000 pedazos. No, pues, no puedo decir ocasionando. ¿Por qué? Porque no señala consecuencia. Debo decir lo que ocasionó daños a numerosas residencias ubicadas en las inmediaciones. Investigando los sucesos, esto indica que anterioridad. Primero investigó y luego pudo llegar a la conclusión. Entonces, la C es la clave, es la que está correcta. Finalmente, tras el incidente, el subjefe de bomberos fue entrevistado recomendando, o sea, el jefe de bomberos es el sustantivo. Los gerundios no modifican sustantivos. ¿Ok? Debe decir quien recomendó tomar las precauciones del caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Muy bien, Sebastián. Eso es, Ángel. Vamos. Marque la correcta. Estudiando con perseverancia. Acá no podemos hacer tanto deco porque el deco sería el mismo para todas las preguntas porque es normativa. ¿Ya? Entonces, estudiando con perseverancia y metodología, esto es anterioridad. Primero estudio y luego obtengo resultados. Este es el verbo principal. Este es el gerundio. Esto es correcto. Subió al microbús. No, pues, esto fue después. Entonces debo decirlo con otro verbo. Y se sentó. Estoy leyendo una revista. Esto es una perífrasis verbal. La revista es un sustantivo. Entonces no puedo decir revista conteniendo porque los gerundios no modifican nombres. Que contenía novedades sobre informática. Nuevamente tengo un sustantivo. Un poema que incite a la revolución social es peligroso. ¿Sí? Ahora, marque la correcta. Por donde vive María, detuvieron un camión. Nuevamente tenemos un sustantivo. Debo decir que contenía droga. Necesito, este es el verbo, nuevamente un asistente. Esto es un sustantivo. Que sepa administración. En la tarde encontramos a Pepe, tu vecino, lo encontramos saliendo de aquella. Acá hay ambigüedad, ¿cierto? Y se encontró con unos ciudadanos, ese sustantivo, que eran pobres. Pero todas están mal. Pero entonces, ¿por cuál me voy si esto viniera en el examen de admisión? No me quedaría otra que marcar la ambigua. Porque yo puedo entender, por la tarde encontramos a Pepe, tu vecino, ¿quién salía? Ok, ¿quién salía de aquella tienda? O puede ser, en la tarde encontramos a Pepe, tu vecino, primero salimos de la tienda, o sea, puede ser anterioridad. Puedo yo decir eso, aunque como estructura yo lo invalido porque es ambigua. Sin embargo, esta oración o esta pregunta ha sido parte de material de la PRE San Marcos y ellos dan por clave la C, aunque
según lo dicho en la exposición de clase, esto es ambiguo y por ende debiera ser incorrecta. Ah, pero si yo deduzco esto, ¿cuál es la menos incorrecta? Pues la C, porque la estoy invalidando por la ambigüedad, por el doble sentido. Ahora, encontré un sobre, ya más seguros, digo, que contenía, porque sobre es un sustantivo y los gerundios no modifican nombres. Entrenando con un atleta, esto indica anterioridad. Primero entrenó y luego ganó. Entonces esta es la clave. Se quedó sin argumentos. Solicita, esto ocurrió después. Primero se quedó sin argumentos y después solicitó. Entonces los gerundios no señalan posterioridad. Y solicitó otra oportunidad al profesor. Libro es un sustantivo. No puede ser libro teniendo. Tengo un libro que contiene muchos ejercicios novedosos. Y señale la alternativa con correcta conjugación verbal. ¿Satisfació? No. Recuerda que satisfacer se conjuga igual que hacer. Entonces yo digo, se satisfizo. El adolescente rebelde, el verbo es prever, que es igualito que ver. Entonces, no previó las consecuencias de sus actos. El candidato, los verbos con terminación sir llevan J en el pasado. No se dice sedució, se dice sedujo a sus lectores con falsas promesas. El eximio, o sea, el experto escritor, provino de una familia de intelectuales. Esto es correcto, está bien conjugado. Y las dos últimas, para que rindas tu examen, marque la alternativa correcta. Salió, como todas las mañanas, saltando, cantando. ¿Está bien? Claro que sí, Miss. Esto indica simultaneidad. Se creía conejito y salió saltando y cantando. Solicita. Jóvenes es un sustantivo, preparados y capacitados. Quienes dominen. No puedo utilizar un gerundio para modificar un nombre. Y el juez lo impugnó. Esta es la consecuencia. Y lo sentenció. El gerundio no señala consecuencia. Subió con demasiado cuidado y se sentó. Esto es posterioridad y el gerundio no señala posterioridad. Y finalmente Rosario se fracturó la pierna, consecuencia, y quedó enyesada por 2 semanas. Este periodista escribió un editorial a favor de la pena de muerte. Escribió. Eso trajo consecuencias. Y el gerundio no señala consecuencias. Y fue criticado por la población. Todos los concursantes participaron entusiasmadamente. Y fueron felicitados. Es una consecuencia. Daisy realizó todas sus actividades, jugando y riendo, porque era una niña linda. ¿Ok? ¿Se entendió? Yo creo que sí. Bueno, chicos, hemos llegado al final de los ejercicios, pero necesitamos responder a las preguntas. Ahí tienes tus preguntas. Por favor, responde tu examen, porque es importante rendir el examen para poder